les volvió a hablar en parábolas, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos, diciendo: decid a los convidados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otros a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó, y enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos escogidos. Amén. Pues, incluso algunos de plano se habían cansado de que los mandaran a llamar, de que ya estaba todo listo para la boda. Y más sin embargo nadie de los que fueron invitados llegaron, ¿verdad? Cuando yo estaba meditando en esto, venía a mi mente hace tal vez, ya muchos años, no me acuerdo, tal vez como en el 2016, digo yo, en el 2015, venía a mi mente eso de que hubo una vez que todos sabemos que para Navidad muchos se reúnen con sus familias y así, ¿verdad? Entonces ese día, allá en la iglesia, pues no, allá siempre hacen servicios. Entonces mi mamá hizo una cena y había hecho un pavo horneado, y pues había invitado a todos los de la familia de ahí que llegaran, y pues regresamos del servicio y ahí iba a cenar, ¿verdad? Ya todo estaba servido, así como cuando lo invitan a ustedes a cenar y ya está toda la comida servida. Y resulta que nadie de nuestra familia llegó. Todos pusieron excusas y en fin, que ninguno quiso llegar, ¿verdad? Y nosotros nos quedamos así como que: ¿y ahora qué hacemos con la cena, verdad? Y una de mi tía que había llegado de aquí de la capital le dijo a mi mamá, le decía: Norma, esa comida no se va a perder, le dijo, porque los hijos de Dios ahí están. Llamamos al hermano pastor, y en ese momento pues no se habían ido los hermanos de la iglesia, y llamamos a todos los hermanos de la iglesia. En fin, que ese banquete no fue para los que lo habíamos hecho, dijo que era para la familia, sino que fue para toda la iglesia que había estado en ese día en el servicio. No tiene mucho que ver con mi prédica, pero venía eso a mi memoria y se los quería contar, amén, de que eso pasa hoy en día, ¿verdad? De que el Señor hace banquetes muchas veces para sus hijos, pero siempre ponemos muchas excusas y no queremos venir al banquete, y sin embargo nosotros pensamos que ese banquete se va a perder, ¿verdad? Pero pues no se pierde porque vienen otros de afuera a recibirlo, amén. Yo le ponía mi mensaje en esta noche: ¿soy llamado o soy escogido? ¿Soy llamado o soy escogido? Yo estaba investigando qué quería decir la palabra llamado. Me quiero basar, quería leer toda la parábola para poder entrar en tener esta introducción, pero me quiero basar más en el versículo 14, que dice: porque muchos son llamados y pocos escogidos. Amén. Yo investigaba qué quería decir la palabra llamados, y dice que en griego se dice klesis, que significa invitación o llamamiento, pero más específico en lo cristiano podríamos decirlo, se refiere especialmente a la invitación de Dios para el hombre
a aceptar los beneficios de la salvación. Amén. Eso quiere decir llamados. Amén. Y yo escribía una pregunta que quiero hacerle a todos. Amén. Y dice, ¿cuántos de los que están aquí creen que han sido llamados? Que levante su mano. ¿Cuántos de los que están aquí creen que han sido llamados? Amén. Levante su mano. Amén. ¿Alguno fue llamado por Dios? Piense en la pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí creen que han sido llamados por Dios? Que levante su mano. Hermano Fernando, así como con miedito, no sé si decir si sí o si no. Dice. Amén. Todos los que estamos aquí hemos sido llamados por Dios, de una manera o de otra manera. Todos fuimos llamados con algunas pruebas difíciles o otros porque nacieron en un seno cristiano. Yo les quiero invitar al libro de San Juan, capítulo 6 y su versículo 44. ¿Y creen que han sido llamados? Amén. Que han sido llamados por Dios. Me llevaba a este versículo que dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Amén. Quiere decir que todos hemos sido llamados por Dios. Amén. Todos los que estamos aquí hemos sido llamados por Dios. Amén. O sea que hemos escuchado el llamamiento. ¿Se recuerdan que la palabra llamados decía invitación de Dios para el hombre a aceptar los beneficios de la salvación? Amén. En Primera de Pedro, en su capítulo 2 y versículo 9, lo importante que es aceptar el llamado de Dios. Amén. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. Aquí nos confirma que hemos sido llamados por Dios y dice: para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Porque todos hemos salido de las tinieblas, ¿verdad? Tal vez no hemos andado haciendo cosas así como matar a una persona, ¿verdad? Pero no estábamos, ¿cómo podría decirles? Dentro del redil, éramos unas cabritas, no éramos ovejas. Pero ahora ya hemos sido llamados, o sea, salimos de las tinieblas a la luz admirable. Amén. Es lo que nos confirma Primera de Pedro en su capítulo 2 y versículo 9. Amén. Que hemos sido llamados por Dios. Amén. Ponía acá que, ¿se recuerdan del versículo 14? Dice que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Ya sabemos que todos hemos sido llamados por Dios. Amén. Todos los que estamos acá presentes hemos sido llamados por Dios. Pero eso no es suficiente. Amén. Eso no es suficiente. Que solo hayan sido llamados. Yo a veces en mis oraciones, no sé ustedes, pero yo a veces le digo: Señor, yo no quiero ser de los muchos llamados, sino que también quiero entrar dentro de todos los escogidos, ¿verdad? Amén. No sé cuántos quieren entrar en el poco que van a ser escogidos. Amén. Porque yo sí quiero entrar. Amén. Y cuesta, porque todos sabemos que cuesta. Amén. Como dicen por ahí, la vida del cristiano no es fácil. No es fácil, pero tampoco es imposible, porque sabemos quién es el que va delante de nosotros. Amén. Que es el poderoso de Israel. Amén. Yo ponía: ser llamados no es suficiente. Y el siguiente paso es responder al llamamiento de Dios. ¿Para qué? Para que podamos ser escogidos. Amén. ¿Cuántos de los que están aquí creen que ya son escogidos? Amén. Gloria a Dios. Yo investigaba qué significaba la palabra escogido. Que la palabra escogido en griego dice eklektos. Eklektos, así. ¿Qué significa seleccionado, selecto, elegido o escogido? Amén. O sea que todos hemos sido escogidos, elegidos de Dios. Amén. Versículo 13 dice así: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros,
hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes. Y en mi escritura tiene un título que dice permanecer firmes. Amén. Yo ponía acá de que aquí dice la escritura que Dios nos escogió desde el principio para salvación. Amén. Y hay un versículo que también dice de que, no me recuerdo dónde está, pero ahorita venía a mi mente, de que el Señor ya nos ha escogido desde que estamos en el vientre de nuestra madre, amén. Y acá dice permanecer firmes, amén. Permanecer firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, amén. Cuando yo leía esto y decía permanecer firmes, yo decía, hay muchos cristianos que tratan la manera de... Una pregunta en mi cabeza. Y decía, entonces ¿por qué la palabra dice que muchos son los llamados y pocos son los escogidos? Amén. Y esa era la que más como retumbaba en mi mente. Decía yo, entonces, ¿por qué si hay muchas iglesias llenas que están tratando de estar firmes? Acá en la iglesia Cordero de Dios, Prados de Sonora, los sábados están todos los jóvenes tratando de estar firmes. En otras iglesias, porque sabemos que en el mundo hay infinidad de iglesias, pero yo decía, ¿por qué entonces van a haber pocos escogidos? Amén. Y venía entonces a la vez la respuesta de ¿por qué es que van a haber pocos escogidos? Y me llevaba al libro de Lucas, capítulo 9, y versículo 23 y 24. Posiblemente lo aprendemos, pero luego se nos olvida. Ahora lo escuchamos acá, lo aprendimos y salimos y luego ya se olvidó. Entonces, era lo que venía como respuesta a esta pregunta de ¿por qué? Porque cada día, y sígame, porque todo aquel que quiera salvar su vida y la perderá, todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, este la salvará. Esta era la respuesta que venía rápidamente a mi mente. Yo decía, fue así como dicen todos, me explota la cabeza, nos explota la cabeza a veces de tanto pensar. Y yo escribía, acá nos dice que si alguno quiere seguir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Entonces yo ponía acá, yo a veces lo escribo todo porque a veces tengo mente de Dory, dicen por ahí, se me olvidan a veces las cosas, pero yo ponía entonces, de los que ya dijimos que somos llamados y que también creemos que somos escogidos, no estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos. Esa era la respuesta que venía a mí. No estamos dispuestos verdaderamente a negarnos a nosotros mismos. Y yo me decía, wow. Y era como les decía, era lo que más retumbaba en mi cabeza. Decía, ¿por qué es que el Señor Jesús dejó escrito de que muchos van a ser los llamados y pocos van a ser los escogidos? Si cada día los que decimos ser cristianos tratamos la manera de seguir los pasos de Jesús, pero hay una palabra que también dice, no recuerdo dónde está, pero dice que a veces nos engañamos a nosotros mismos. Y yo me decía, el Señor todo lo sabe, ¿verdad? De que muchos van a ser los llamados, como en esta noche hoy, todos fuimos llamados, pero no sabemos quién verdaderamente va a ser el escogido y se va a ir con el Señor en aquel día, ¿verdad? Amén. Pero también venía otra respuesta rápidamente, cuando yo me preguntaba, ¿por qué ves que van a ser tan pocos escogidos? Amén. Y es una palabra que también la hemos escuchado mucho, pero como decía, a veces la aprendemos acá, la escuchamos y decimos, sí, lo voy a hacer, más nosotros como jóvenes. Y está en el libro de San Mateo también, en su capítulo 7, en su versículo 13 y 14, es la puerta y espacioso el camino que lleva a la
perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Amén. Yo decía, es una palabra que también es un escogido, porque ya todos los que estamos acá hemos sido llamados, porque fuimos llamados por Dios, de alguna u otra manera llegamos a los pies del Señor, pero ¿qué nos asegura a nosotros que si de verdad nos vamos a ir con Él? Amén. ¿Cómo sabemos si vamos a ser de esos pocos escogidos que vamos a irnos con Él? Amén. Y era una palabra que decía, Señor, ¿será que yo tenía 2 temas? Le hablaba a mi ley y le digo, tengo unos temas, pero no sé qué hacer, porque los dos como que retumbaban en mi mente, y decía yo, ¿de qué voy a hablar? ¿De qué voy a hablar? Y aparte de los nervios, yo decía, Señor, ya no he subido, sí he predicado nuevamente, gracias a Dios, con los jóvenes, pero yo decía, ¿y ahora qué palabra con los jóvenes? Con las señoritas o los adultos que nos van a acompañar hoy, ¿qué palabra es la que tú quieres que escuchen ellos? Amén. Y esta era la palabra que más me impactaba. Yo decía, Señor, es la palabra que tú quieres que escuchen ellos, para que todos entren a conciencia si de verdad vamos a ser de esos pocos escogidos que nos vamos a ir contigo, o solo vamos a quedarnos como ese montón de llamados que tú hiciste. Amén. Porque tú nos llamaste, pero ¿de verdad vamos a ser escogidos? Amén. Y yo traía tres diferencias entre un llamado y un escogido. Y algunos se va a sentir identificado. Y yo ponía la número 1. Los llamados son los que escuchan la palabra de Dios, pero los escogidos son los que la obedecen. Amén. Y es como les digo, ¿verdad? Muchos escuchamos la palabra del Señor, pero ¿de verdad la estamos obedeciendo? ¿De verdad estamos atendiendo a la palabra que el Señor nos está dando aquí en su casa? O si estamos en nuestra casa y escuchamos alguna prédica o alguna alabanza, por las alabanzas el Señor también nos habla. Yo digo, ¿de verdad estamos obedeciendo lo que el Señor nos está diciendo? Y la número 2 dice, los llamados se desaniman o se debilitan cuando pasan tormentas en nuestras vidas, pero los escogidos son fuertes en medio de las pruebas y tribulaciones, porque el Espíritu Santo está con ellos. Amén. Y yo ponía, habían otras palabras, pero yo decía, estas son las que más impactan mi vida. Yo decía, tiene razón, ¿verdad? Porque muchos de los que están acá han visto que han venido hermanos y ha venido una prueba y se desaniman, se debilitan y se van. Entonces no fue un escogido, solo fue un llamado, porque aquí me dice que los escogidos van a ser fuertes en medio de las pruebas y las tribulaciones, porque el Espíritu Santo va a estar con ellos. Amén. Amén, gloria a Dios. Y la número 3 traigo yo, los llamados se ofenden cuando reciben corrección. Los escogidos agradecen la corrección de Dios, porque saben que Dios corrige a los hijos que ama. Amén, gloria a Dios. Si alguno se ha identificado con estas 3 diferencias entre los llamados y los escogidos, ahora piense, analice. Jóvenes de Cordero de Dios, Prados de Sonora, analicen. ¿Solo somos llamados? ¿O vamos a ser también parte de los escogidos? ¿O ya estamos entrando en el pequeño remanente que va a ser escogido? Póngase a pensar usted, también dama y caballero que está aquí presente, si usted es parte de los llamados o también es parte de los escogidos. Amén. Yo ponía aquí también, Dios desea que nuestra mente pueda comprender la verdad. ¿Y cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Es la palabra de Dios. Amén. Eso es lo que el Señor desea, ¿verdad? Que nosotros podamos comprender la palabra de Dios y que permanezcamos fieles después de recibir su llamamiento. Amén. Para que lleguemos a ser escogidos. Amén. Como nos decía 2 de Tesalonicenses, que permanezcamos fieles
que permanezcamos firmes, amén, con las doctrinas que vamos aprendiendo, amén. Acá, como saben, la doctrina de acá, y vamos a otras iglesias y nos quedamos asombrados de cómo es que suben al altar, cómo es de que usan otro velo de color, cómo es de que ha habido tanto libertinaje, pero nosotros que estamos entrando y que hemos sido instruidos o enseñados en una doctrina verdadera, amén, tenemos que permanecer fieles para que podamos ser de los escogidos, amén. Y yo ponía también acá, lo que determina si somos elegidos es cómo respondemos al llamado cuando recibimos la invitación de Dios, amén. ¿Cómo responde usted? ¿Cómo respondo yo? El llamado o la invitación que el Señor nos ha hecho, amén. ¿Cómo respondemos nosotros cuando el Señor me dice, Jessica, es que tú me vas a servir? Yo me ponía a pensar, hace unos días iba hablando con una hermana, le decía, hermana, yo me vine acá a vivir a esta colonia porque yo venía por mis estudios, venía por mi trabajo y dije, pues voy a buscar una iglesia donde congregarme, pero nunca dije voy a llegar a servirle al Señor, amén. Y yo le digo, ¿cómo es el Señor tan lindo? Es que de verdad que todo lo hace, porque muchos de los que estamos aquí vivíamos en diferentes lugares, pero el Señor nos ha llamado y nos ha traído aquí, amén. Con un propósito, Él nos ha traído a este lugar. Y no cabe duda de que es porque Él desea que nosotros seamos parte de los escogidos, amén. Y yo le decía, hermana, de verdad es de que es tan sorprendente, porque mira, ahora pues ya no estoy estudiando y tampoco estoy trabajando, pero le estoy sirviendo al Señor, amén. Y me dice, y es que así trabaja Dios, me dice, porque mire, yo vengo de no sé dónde, me dijo ella, por allá por Mazate, yo vengo de Santa Lucía, y mire, así hay hermanos que vienen de Zacapa, otros vienen de no sé dónde, y los que están aquí son los que van naciendo de nosotros, me dice. Yo, sí, tiene razón, y es que así trabaja el Señor de tan lindo, ¿verdad? Y venía, también pensaba yo en esa palabra entonces de muchos vamos a ser los llamados, y pocos van a ser los escogidos, amén. Y yo decía, era lo que más decía yo quiero ser de esos escogidos, amén. Y no cabe duda de que si usted está aquí el día de hoy, es porque el Señor quiere que piense, que analice en su corazón cómo usted está respondiendo al llamamiento que el Señor le ha hecho, amén. Si usted de verdad va a ser un escogido, o es de los muchos llamados que, como dice la Biblia, ¿verdad? Muchos van a ser los llamados y pocos van a ser los escogidos, amén. No sé si yo fui muy rápido, pero siento que ya terminé. Ya se me acabó mi bosquejo. No sé si iba rápido o se tomó el tiempo que era necesario, no lo sé, pero era la palabra que el Señor había puesto en mí. Era la palabra que el Señor